Empezó el Lorecast. Los chismes y las historias del mundo del rol. Y hoy venimos con algo un poquito diferente, un invitado especial que ya les presentaremos. Pero antes, Andy, ¿cómo va el hobby? El hobby va bien. Justo este viernes empiezo una mesa de Vampiro Edad Oscura 20 aniversario. Ya tengo mi personaje. Estoy presionando a mis amiguitos para que también se metan 5 puntos de generación y ya. ¿Qué habilidades para no tener que confiar en ningún NPC tiene este personaje? Obviamente metí un punto de esta cosa de los bichos estos faéricos, un punto ahí. El punto de mi terceria para, esa monda, para que sea mi terceria. imposible mentirte. Qué maravilla. Obviamente lo hice. Yo dije como, me subo en alguna otra como cosita o me gasto mis 7 puntos acá. Y obviamente ganó eso y luego rogué para ponerme flows y agregar vainas que son necesarias. Breve, listo. Y por el lado de Z, ¿cómo va el hobby? ¿Que ha roleado o dejado de rolear? No ha habido mucho tiempo para rolear últimamente. Pero ahí estamos pendientes de una campaña de Exalted que están veremos, propósito de retomarse prontamente. Sí, un juego por ahí de Changeling, hablando de mundo oscuro para los Patreons. Es noticia. Patreons. Si eres Patreon, lo he visto aquí primero. Digamos, luego de todo el ajetreo de octubre, la idea es terminar esa partida de Changeling antes de que la partida de Changeling termine con nosotros. Entonces, bien ahí. Por mi lado, el hobby ha estado tranqui. Ha habido como más Magic que cualquier otra cosa. Gran paréntesis, exceptuando las cosas del stream, que estamos jugando Demon, de YouTube, que estamos jugando Daggerheart, que si están viendo esto, acaba de salir el capítulo 2, ¡yay! Entonces esa ha sido la movida. Y estoy leyendo Draw Steel, me ha tomado tiempo, se me han cruzado cosas en la vida, pero está muy chévere. Me encanta porque es como un manual de reglas y no como un manual de lore y chistes internos e historias divertidas. Pero yo sé que a nadie le gusta eso y que aman su lenguaje natural en las reglas y todo eso. Y nada, ahora sí, hablando de manuales que tienen más historias que reglas a veces, vamos a entrar a hablar con alguien como que ha caminado largo tiempo por no solo las tradiciones de jugar Mundo Oscuro, sino también como por pluralidad de sus juegos. Si no lo han visto antes como en algún momento en el stream o en Patreon, este Z, él es mi narrador. O sea, él es la persona que me dice juguemos y yo sí lo juego. Normalmente yo digo no, gracias, prefiero narrar. Pero entonces él es la persona que me narra. Entonces, bienvenido. Gracias. Pregunta número 1 y la más importante. ¿Cuándo empezó a jugar rol? Yo empecé a jugar rol cuando tenía entre los 13 y los 14 años. Entonces estamos hablando del 93. Vaya, o sea, Z lleva más tiempo jugando rol que lo que lleva Magic en el mercado, por ejemplo. Y lo que yo llevo viva. Sí, wow. ¿No? Lo que uno dice siempre que llega alguien a decir como yo llevo tantos años jugando rol, es como pues, siempre alguien más viejo. Mentira, Z. Cool. ¿Y por dónde empezó? ¿Cómo fueron esos días iniciales de jugar rol? Y yo empecé jugando rol porque un amigo en el colegio, el hermano trajo de Estados Unidos una revista de White Dwarf, donde tenía las reglas para un juego que se llamaba Dinosaurios y Soldados. Era un juego de miniaturas que jugaba con soldados contra dinosaurios. El hermano nunca nos quiso prestar la revista, solo nos contó que eso existía. Fue muy evocativa.
Exactamente, nos pareció increíble el hecho de que existieran reglas para jugar con muñequitos y dados, pero jamás nos llegamos a enterar cuáles eran esas reglas, solo que existían. Cool, cool, cool. Si no recuerdan muy bien qué es White Dwarf, la hemos discutido. Es la revista que actualmente publica Games Workshop, la empresa que hace pues Warhammer 40.000. Y digamos que al principio era una revista, ¿no? Como más sobre juegos de rol y otras cosas y hablaba de un montón de productos. Ahora es 100% la revista de marketing, ¿no? De miniaturas. Es como, mira esta miniatura, la puedes comprar. En esta página. Bien, ¿y qué pasó entonces luego del juego de dinosaurios y enanos, era? Soldados contra dinosaurios. Dinosaurios y soldados. Mi sueño es algún día encontrar el artículo y poder jugar soldados contra dinosaurios. El caso es que lo que nos logró decir el hermano de este personaje era que aquí en Bogotá había un lugar en donde se conseguía ese tipo de cosas, que se llamaba obviamente la librería francesa. Para los que no sepan, en las oscuras y terribles épocas, en el mundo oscuro del Bogotá rolero, era la tienda de la Liga Francesa, era el único lugar en donde se podían conseguir productos de rol y o cómic y o anime, más o menos en el país. Sí, a unos precios muy competitivos. Como no tenían competencia, eran 3 veces más caros que traerlos. Pero no había cómo traerlos. Exactamente. Lo bueno es que en esas épocas eran costosos pero amables. Y nos fuimos con unos amigos del colegio con los que estábamos interesados en la idea y preguntamos por un juego con figuritas y dados y nos dijeron, claro, aquí está Calabozos y Dragones. Entonces nos dijeron, solo tiene que comprar esta caja y si compra esta caja ya pueden jugar. Entonces nos reunimos con mis amigos del colegio, mis amigos inclinados hacia la niñería, aunque esto todavía no existía en esas épocas. Y compramos la caja de Calabozos y Dragones, nos fuimos a la casa, la abrimos y con horror descubrimos que estaba en inglés y ninguno de nosotros hablaba inglés. Primera gran brecha, sí, clásico. Exacto. ¿A quién le correspondió aprender inglés para...? Y esto y nada de que hay traducción Google, nada, con un diccionario inglés-español y sentados en la casa a intentar hacer algo. Terminamos jugando nuestra propia versión de rol, porque eso no estoy muy seguro de qué era, no era Calabozos y Dragones, era lo que alcanzábamos a interpretar lejanamente que era. Y estuvimos delante pues, diciendo, qué malo es esto no tiene sentido, nada de lo que estamos no tiene sentido. Hasta que fuimos en una feria del libro a uno de los eventos que organizaba la librería francesa de rol y sentados, parados detrás de las mesas de juego, porque no fuimos a jugar, nos dio pena sabiendo que no sabíamos jugar nada. Claro. Entonces fuimos a pararnos detrás de las mesas y anotar, claro, ya, eso es lo que están haciendo, ya entendí, ya lo cogí. Y eso es un fenómeno como que se repite hoy en día, muchas veces haciendo como eventos de rol y eso. Siempre hay una o dos personas que son como, oigan, ¿puedo ir a ver y ya? Porque la verdad no sé jugar y es como... Sí, hasta No, que no sepa cómo hacer las cosas, saber cómo es la dinámica, no me atrevo a probarlo. Sí. por encima de todo, entonces no es que no supiéramos, es que sabíamos que lo sabíamos mal. Una conciencia muy fuerte, muy fuerte. Yo siempre cuento la historia y me defiendo porque yo tenía la razón en eso de los dados de golpe. En calabozos en inglés es hit dice y eso se traduce como dados de golpe, pero son los puntos de vida. Sí, Entonces correcto. nosotros estábamos convencidos que cuando uno golpeaba a alguien recuperaba vida. Ok, es una interpretación tesa. Uno se moría si no le podía pegar a nadie. ¿Por qué Eso es pasaba esto? técnicamente Pues cierto. sí. Eso pasa. Sí. Pero entonces durante mucho tiempo jugamos con mis amigos del colegio a Calabozos y Dragones. Como todo el mundo, jugamos un montón de campañas, logramos entender, nos metimos en el cuento. Hasta un día solíamos ir a la francesa, obviamente, con la mesada de 5 niños de colegio, podíamos comprar un suplemento cada 2 años. Buen Pero ritmo. mirar siempre ha sido gratis en este país. Pero mirar siempre ha sido gratis, exactamente. Y empezamos a ver que en la francesa tenían unas vitrinas con unas cartas llenas de dibujitos bonitos.
que esa ya era la época en la que Magic existía. Y la gente que es más joven no tendrá muy claro esto. Hubo una época en la que uno no ponía pósters en las paredes, uno cargaba los pósters en la billetera, con credenciales y fichas, y las billeteras de los niños de colegio eran así de grandes, llenas de cosas con dibujitos. Que era Ujú. chévere tener Sí, cosas con claro. dibujitos. Yo cargaba fiches, pues como no tan grandes, doblados, ¿no? Y iban en la billetera. Wow. ¿Y por qué los cargaban en la billetera? O sea, Porque como mira, esta es mi personalidad y la billetera uno no tenía papeles, uno no tenía tarjetas, uno no tenía billetes, obviamente. Entonces, Algo había que meter, ¿no? Algo había que había que meter ahí. meter. Y el romance también se aplicaba así, porque el romance eran uno le regalaba tarjetas a las chicas que eran una tarjetica con un dibujo y lo firmaban detrás. Entonces, claro, la gente que tenía muchas cosas en la billetera era porque levantaba un montón, y los que no levantábamos un montón teníamos un montón de cartas de Magic para simular que nuestra billetera era poderosa. Levantaban un montón de wow. plata. Exactamente. Y ahí, viendo las cartas que vendían en la francesa sin ningún contexto, en la época en la que pensé a jugar calabozos eran amables, algunos años después, en la época de las cartas, ya habían dejado de ser amables. Entonces uno preguntaba qué eran esas cartas, y le decían, no sé, ¿qué le importa? Entonces no sabíamos que eso era un juego, no sabíamos que Magic existía, solo que eran papeles con dibujos bonitos. Y a mí me gustó mucho una imagen de una carta que todavía tengo por acá, si la encuentro, porque tenía un hombre lobo, una mujer lobo, obviamente. Estamos hablando de adolescencia. No, aquí no están los personajes. Pero esa carta con una mujer lobo, dije, esto está muy chévere, y encima de todo era más chévere que las de Magic, que solo tenían dibujo por un lado. Esta tenía dibujos por los dos lados. Que tenía una mujer lobo por un lado y una persona de la mujer sin ser lobo por el otro lado. Y me pareció increíble, compré la carta para tenerla entre la billetera, la cargué un montón de tiempo, hasta el día en que vi que tenían más cartas similares y entendimos que esos eran juegos. Empezamos a entrarle por el ladito a Magic. Todos mis amigos les gustó un montón Magic, se empezaron a meter en Magic. A mí me tramó más el cuento del hombre lobo y empecé a comprar estas cartas. Eso es Rage. Esto es Rage, el primer juego de cartas que hizo la White Wolf por allá en sus inicios. El, el segundo. El segundo. Vampire The Eternal Struggle. Exacto. Antes llamado Jihad. Fue un año antes. Fue un año antes, pero Rage fue por luces mucho más popular, que es algo que nunca más se iba a decir sobre Vampiro y Hombre Lobo. Tremendo. Y hay más. Aquí está. Entonces ese fue el primer contacto con Mundo Oscuro que tuviste. Este fue el primer contacto con Mundo Oscuro. Claro. Esa es su carta, como la... Uno tiene 15 años, ve esta carta y dice yo, y encima hay un hombre lobo detrás. Se convierten, con razón, tienen dos. Increíble. Yo imagino que de ahí proviene la idea de las cartas de doble cara de Magic eventualmente, que harían en Innistrad, creo que en el 2014, y en Innistrad montan cartas de hombres lobos, porque es toda narrativa como, estás en un lugar de horror gótico, y las cartas de hombres lobos son las primeras cartas de Magic que se transforman, y atrás, en vez de tener, ¿no?, el dibujito café de la parte de atrás, tienen otro pedazo, así tal cual. Y las cartas de hombre lobo son persona lobo. Tremendo, tremendo. Clara influencia de Rage. Y lo digo porque, digamos que estos juegos obviamente los hacían parte de la producción a través de Wizards, y también de otra compañía que compró Wizards eventualmente, ¿no? Five Rings Publishing, los que eventualmente hicieron Leyenda de los Cinco Anillos y demás. La bobadita esa. Uh-huh. Ahora, lo interesante es que nosotros empezamos a jugar, aprendimos a jugar Rage, curiosamente con un grupo diferente al que jugaba Calabozos, porque a los que jugaban Calabozos no les gustaba Magic. Entonces yo tenía mi grupo con el que jugaba Calabozos y Dragones, un grupo distinto que jugaba en Magic, y un tercer grupo que jugaba Rage. Todos porque yo los había adoctrinado cada uno
en una de esas cosas. Eso iba a decir como encontraste tanta gente que estuviera Lo como hice. cercana. Sí, es que Los así era obligué. antes. Así era antes. Incluso a mí me tocó esa época como de, pues no hay más ñoños, tocó enseñar. Exactamente. Sí, sí, sí. Y claro, cada grupo de interés tenía sus cosas. Los que jugaban Rage se las daban más de malotes porque esto tenía, esas cartas tienen gore y sangre y los poderes no son poderes, es sacarle las tripas a alguien, morderle la oreja. Y los hombres lobos obviamente todos son pinta y todas las viejas son bonitas y todos los tipos están agrupados. Entonces claro, esos eran los malotes. Los ñoños jugaban calabozos porque eso necesitaba más dedicación y los intermedios jugaban Magic, que eran las cartas con imágenes chéveres, pero que también tenían sus reglas. El caso es que durante Maravilloso. un buen tiempo jugué mucho Magic sin entender de qué diablo se trataba este juego, porque el Rage, perdón, sin entender de qué se trataba, porque Rage no trae lore. Claro, es solo las reglas y las interacciones y se Las Y reglas gana. del ya. juego, exacto. Y un montón de palabras raras, entonces uno dice, aquí hay un montón de hombres lobos peleando contra monstruos, tal vez, pulpos, no sé qué son. Porque los enemigos de hombre lobo, para el que lo haya jugado, se pueden poner bien raros. Bien gentaisescos, digámosle así. Ah, Yo soy, salvo como por una breve partida que me tocó narrar, esa historia ya se contó, soy virgen en Hombre Lobo. sí, No he yo no tenido he ni... jugado nada de Hombre Exactamente. Lobo. Sí, Hombre Lobo es como ese juego que no he jugado. Y ya para este punto solo falta ese y Orpheus. O sea, Horrible. A ver si encuentro una. Entonces, por ¿Ya ejemplo, jugaste Prometea? Prometean hicimos una partida hace mucho, hace mucho. Prometer Con, Promethean es un con, buen juego, el que es que no funciona, pero el juego es bueno. El problema es bueno, no he jugado tampoco los raritos. Deviant no he jugado y Beast de Primordial, por eso ya es. sí, Sí. eso es Eso es cualquier cosa. casi fanfic, casi, casi, casi. Pero entonces yo siempre vi con mucha curiosidad de por qué diablos los hombres lobos peleaban contra gente con tentáculos. Y había elementales y arañas y poderes rarísimos para los hombres lobos, porque uno entendía le saco las tripas con mis garras, pero después sacaban una carta que le permitía que el espíritu de la lluvia lo curara. Entonces, funciona como juego y no entiendo por qué, pero qué curiosidad esto. Hasta el día en que en la francesa empezaron a traer los libros de la White Wolf. Y entonces recuerdo mucho haber ido a la francesa. También lo tengo acá para mostrarlo. Vino preparado. Eso me Sí, encanta. nice. ¿Y eso más o menos en qué año fue cuando lo trajeron? Estamos hablando del 96, Ok. 97. O sea, un año, 2 años después de que saliera Rage. Y sale este libro. Ay, la primera edición, el que Sí, es terriblemente inconveniente porque tiene el rasguño en la portada. exactamente. Tiene este rasguño. Está como hueco en la... Sí, sí, sí. Uf, el coste de ese troquelado. Y en la edición es terrible. Está ese libro, lo he intentado. Lucho contra el tiempo para que no se me desarme. Qué Pero entonces, maravilloso. cuando vi el libro y reconocí los símbolos que estaban en la portada, dije, por Dios, es la historia del juego de cartas. Yo, La novela. exactamente, yo estaba convencido que esto era una novela que explicaba el juego de cartas. Porque en Por ese fin, entonces, contexto. exacto, que en ese entonces yo no tenía o sea, no me cabía en la cabeza que existiera otro juego de rol que no fuera Calabozos y Dragones. No había tal cosa como juegos de rol, había Calabozos y Dragones. Sí, eso yo creo que todos en algún momento hemos estado ahí. A mí también me pasó. Mi como segundo juego de rol fue Vampiro. En el bus del colegio como un man fue como, yo juego Vampiro. Y yo, ¿qué? Pero los vampiros son villanos. Como, no es otro juego yo. Exacto. Ahí lo cogí y dije, voy a la novela, a entender el este. Esto empieza con un cómic terrible, malísimo realmente. Sí. Eh, pero me daba todas las respuestas que quería ver. Y cuando me di cuenta que era un juego de rol, la cabeza me explotó y informé en mi mesa que Calabozos había muerto.
El original, esto no es Calabozos y Dragones ahí. Exacto. Y Ok. empezamos a jugar, obviamente, Werewolves de Apocalypse, que es el juego de los hombres lobos, que es un juego de la verdad es que es muy raro. Hasta el día de hoy todavía me pregunto mucho sobre cómo llegaron a este punto, que es un juego sobre los hombres lobos, que son gente que no se convierten en hombres lobos, siempre han sido hombres lobos, es genética la cosa, tienen un familiar hombre lobo y los pusieron en la Tierra para salvar el mundo de la contaminación y los villanos de el Capitán Planeta más o menos. Hay una fuerza malvada que quiere acabar con la naturaleza a través de la contaminación humana. Entonces los hombres lobos tienen que salvar al planeta y son medio indígenas norteamericanos, entonces tienen todo el cuento de los espíritus y el mundo espiritual y como tal la naturaleza. Entonces es un juego rarísimo, sobre todo pasando de Calabozos y Dragones a esto, la volada de cabeza es terrible. Y también pasando de la cultura pop a eso, porque es que una cosa es decir como, no, mira, vamos a jugar a Rise. Pero yo no sé si Werewolf tiene como influencias en algún otro lugar que las drogas que esta gente consumía. O sea, No, no, es que ahí está. No era, primero era pasar de calabozos a decir, vamos a jugar un juego que se juega en la actualidad, que es el gran punch de Mundo Oscuro. Pero Ajá. bueno, la gente dice, qué loco, pero hágale, vamos a jugar. O sea, esta idea que tiene la gente de Mundo Oscuro de que es un juego más realista. Entonces vamos a jugar en la época actual, ya no es fantasía, ya no somos caballeros con dragones, nos vamos a meter en Bogotá, en la vida real. ¡Wow! ¡Qué increíble! Para inmediatamente decir, solo que en esta vida real hay un mundo espiritual al que se entra a través de los espejos y las corporaciones tienen un ente malvado espiritual al que la diosa Gaia tiene capturado en algún lado y ustedes son hombres lobos que no se parecen en nada a nada que suene a hombre lobo. Si saben algo sobre los hombres lobos, así no es. eso no es, sí. Eso tiene nada que ver con lo que vamos a jugar. Pues Entonces, Y supongo que lo hubo. hicieron más rarito para que la gente no creyera que eso era verdad, como si pasó con Vampiro y el libro de Not, no sé. Ay, no. Pero hubo algo que no te convenciera de las mecánicas o como del lore y que nada, luego aprendiste a disfrutar. yo amé esto 100%. El lore me pareció la cosa más increíble del mundo. Nuevamente, tenía 15 años y la idea de hombres lobos con gabardinas y katanas peleando Ellos encima de también ellos. tienen Catán. Es que eso era los 90, es que Eso no eran era los porque fueran 90. vampiros. Había Chis. dos versiones de cool. Tener una katana y tener dos katanas. Wow. Entonces, claro, era lo más cool sobre lo cool y encima de todo esto era una cosa que siempre me gustaron las cosas así medio raras, medio fantasiosas, entonces era moderno, pero tenía su fantasía ahí metida extraña y rarita. Y encima de todo me llamó muchísimo pasar y calabozos, que esto era calabozos básico y avanzado, Ujú. que ya va en segunda, todavía no los numeraban, Ujú. Sí, sí, sí. a esto que era completamente narrativo. Claro, 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 sí. El salto como de estar lanzando vainas y todo el día pateando la puerta y matando bichos. Ah, Exactamente. no, Ujú. pues no sé. Hay que Pues, hablar con este bacán. decían otros con mis compañeros de colegio que jugábamos, que todo el mundo tenía sus personajes de calabozos y no sé qué, yo era el máster, entonces yo no tenía personajes, pero tenían un cuaderno, una genealogía completa de la familia de los que serían mis personajes y algún día podría jugar. El día que juegue va a ser uno de estos y tengo toda la familia. Excelente. ¿Y qué tan lejano fue ese día? No, nunca jugaron. Ah, ¿Nunca? Fueron malos en muchas campañas, pero los villanos usualmente. Ay, yo tenía la esperanza de que Gerardo del Camino hubiera salido de ahí. No. Eso era la familia, eso eran otras épocas, era la familia Like. No eran muy buenos desarrollos del personaje, insisto, tenía 15 años. Eh, pero sí los desarrollaba mucho. Y mis jugadores ujú. tenían de trasfondo sus personajes. Soy un guerrero. Fin. Soy un ladrón porque quiero dinero.
O sea, eran personajes para Dungeons en sus inicios. Exactamente. Entonces yo decía, pero qué pesar que nadie le mete la ficha como yo a mis personajes que no voy a jugar. Y cuando encontré esto y le dicen a uno, los hay 3 capítulos de la historia del personaje antes de empezar a decir cómo se hace un personaje, dije, esto es lo mío. Encontré Claro. mi nicho y mi lugar. Jugué Werewolf durante bastante tiempo. Tengo un montón de crónicas súper interesantes de Werewolf de esa época. Ahorita preguntamos las cosas emocionantes. Pero Exacto. usted se fue profundo por el mundo oscuro, o sea, primero llegó hasta el fondo de Werewolf y luego se ampliaron sus horizontes. De hecho, exactamente eso iba a decir, porque yo conocía Werewolf y jugaba Werewolf y todo Werewolf era el juego, lo que había que jugar y lo que ponía cada vez que alguien me decía, ay, usted juega rol, yo quiero aprender qué es eso, los mandaba de una Werewolf, que es una pésima idea. Sí, ¿no? Ay, re bueno. Pasé también por la anécdota del libro de Nos. Es que a todos nos toca ver el libro de Nod y, y la gente se divide en gente que creyó que eso era verdad y gente que entendió que no. Pero obviamente no era el libro de Nod, porque el libro de Nod era un libro de Vampire. Y yo no jugaba Vampire. Este es el de Werewolf. Ujú. Las Crónicas del Laberinto Oscuro. Que es un libro sobre los malos de Werewolf. Entonces es aún más raro que el libro de Nod, aún más creepy y medio satanicesco. Y cutulesco, obviamente. Ah, maravilloso, maravilloso. Yo nunca le he pegado la mirada, y, pues ¿era eso o ser un libro sobre ecoterrorismo? Eh, Hay una, Conspiraciones y esas vainas. Eso es lo que yo me imaginaba. para que entiendan, hay una hermosa historia que está en letra gótica escrita como el testimonio de un hereje al que están quemando la Inquisición, ujú. que empieza narrando la historia de un señor que llega a un pueblo celta, Picto, y ve con horror que tienen a una señora embarazada trabajando en el campo, eh, como cortando un árbol con un hacha, sacándole filo a una rama de un árbol. El Ujú. tipo dice que sus pueblos bárbaros son horribles, que no ha llegado la luz del cristianismo, entonces va y le ayuda a sacarle la puna, a cortar la rama, según sus indicaciones, porque cómo va a poner la señora embarazada a hacer eso. Y cuando finalmente está listo, la señora le dice muchas gracias y se lanza barriga primero contra la rama. Oh, wow. Bien, bien, bien. Ya esto ya es suficientemente avanzado, entonces YouTube no nos censurará por esto. Sí, sí, sí. Que en el contexto del juego tiene sentido, porque como los monstruos del juego son, todo es herencia genética en este juego, esa Ujú. señora iba a tener un mostrico de los malos de Werewolf. Claro, claro, ¿verdad? Y no sé si alguien ha tenido experiencias similares, pero esa época era otra época muy diferente de ñoñez, en la que los ñoños no era visto como algo rechazado o malo, era antes de eso, en la que nadie sabía que era eso, Sí, uno no hablaba de eso. no hablaba de eso, entonces la gente me veía leyendo libros de este tipo en el colegio y estaban convencidos de que a mí no me la montaban por ser ñoño porque pensaban que no es que no pensaran que yo era ñoño, es que pensaban que ser ñoño era este tipo de secta satánica de algún tipo oscura y terrible. Y la gente me decía que está leyendo y yo les decía, mire, mire lo que estoy leyendo. Y cogían eso y miraban y Mire la señora. exactamente. Mire las partes en latín, los círculos rituales. Y después mis amigos metaleros me buscaban para que les tradujera las portadas de los discos de metal. Y yo Qué invitaba fuerte. cosas y les decía, claro, allí se nos... Qué épocas tan bonitas antes de Google y antes de la IA. Exacto. Pero yo era puro Werewolf, 100% Werewolf. Ujú. Al punto de que cuando empecé ya saliendo del colegio, los últimos, casi acabando bachillerato, empecé a conocer a otras personas que jugaban rol, ya no eran los que yo había hecho. Que cuando yo les decía que yo también jugaba Mundo Oscuro, obviamente lo primero que decían era, ¿y de clan? ¿Y de qué clan es? Oh, y usted crípticamente, como, Y yo decía, no, yo no juego Werewolf. Y la gente decía, ¿qué? ¿Mundo Oscuro no es sobre vampiros? Y decía, no, es uf, sobre hombres lobos. Y como calados me decían, pero los hombres lobos son los malos. No. Noise.
Ahí ¿Cómo empecé a fue esa? conocer otros juegos de mundo oscuro. Vampiro nunca me llamó la atención. Creo que tiene mucho que ver con que toda la gente que conocía me hablara de vampiro. Entonces, O sea, usted era un radical, como yo no voy a hacer lo que los otros quieran exacto, que o sea, haga. épocas de rebeldía adolescente. Y ay, no, vampiro está caspeado. Y uno va a ver y sí, no, mentira, no, mentira. Sin gatekeeping, que después lo funan a uno por gatekeeper. Yo de Werewolf pasé a Mage, porque dije, Ok. ya ahí ya empecé, ya uno tenía internet, yo ya entré a la universidad, ya tenía uno acceso a computadores con internet y podía buscar. Me enteré que existía otro juego, porque en la francesa no estaba Mage, en la francesa tenían solo Vampire y Werewolf. Y Roy por algún extraño motivo, pero al Es que principio... Mage es raro, o sea. Y mm, yo creo que fácilmente sí puede ser como el pánico satánico, es que uno dice como, no, miren, este juego es de ser un fantasmita y como que, vale. Pero pues no, en este este juego va a juego ser somos Mureia. magos. Vamos a invocar mierdas y hacer magias como en una época anterior a Harry Potter, eso no tenía manera de salir bien. Y además, Mage está mucho más conectado en el lore a Werewolf que a Vampiro. Porque en Mage también están los espíritus, está el reino espiritual, está cómo llegar a todo eso. Entonces yo pasé de Werewolf a jugar Mage. Y ya de Mage empecé a extenderme a todo el resto de juegos. Ok, Ah, pero volvamos a ese inicio de Mage. Es que sobre todo Mage, la ascensión. O sea, yo no sé uno cómo llega a ese juego, sobre todo si no ha jugado otras cosas, como alguna vez le tocó mostrarle a alguien el juego desde ceros, porque es que ese juego es más como sobre filosofía que sobre cualquier otra cosa. Ujú. ¿No? Como que tiene sus particularidades. El lore es súper confuso. Las mecánicas de la magia son como bien extensas y bien raras, ¿no? la clave ¿Cómo es fue que yo empezar a jugar jugaba, Mage? claro, la clave es que yo jugaba Mage con la gente con la que había estado jugando Werewolf. Ah, Entonces, o sea, el solo había cambio, que aprender a hacer magia. Mm. bueno, ya uno está acostumbrado a que cualquier cosa, o sea, lo raro no me asusta porque ya vengo de una cosa muy rara. Hmm, Esto puede que sea más raro, pero es un paso hacia la dirección hacia donde estaba yendo. claro, Entonces, claro, claro. era más fácil De digerir. de digerir, de aceptar. Y Mage tenía esta otra característica absoluta y terrible, sobre todo en la manera en la que yo jugaba y sigo jugando hasta este día Mage en esa época. Y es que a mí se me gusta soltar las riendas a los jugadores de poder y decirles, listo, este es un juego donde usted puede hacer lo que usted quiera. Donde si la magia le alcanza, lo dejo que me rompa el juego en pedazos. Sí, 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 sí. Ha pasado. Ha pasado. ¿Cuál es su experiencia más extraña en Mage? Como la de esto se fue por el caño todo. Es que hay muchas, pero cuento la no de aquí de Juan Pablo. Yo le dije a Juan Pablo, Ah, no hace tanto, en una hermosa crónica de Mage en la que Juan Pablo dijo, me voy a volver experto en tiempo, en la esfera de tiempo, y eso ya era Mage El moderno, despertar. Hmm. ¿no? Despertar. Pero el punto es que ya estamos en un punto donde todo el mundo, había una aceptación social del hecho de que a final de turno, perfectamente podíamos tener que volvernos dos turnos para volver a hacer lo mismo todos, lo que ya habíamos dicho que hacíamos, Pero con mejor pero información. con mejor información. El Es que juego sobre sí se todo, unía en el tiempo y volvíamos a pasar lo mismo, pero todos sabían lo que iba a pasar. a mí ese día me pareció muy chévere porque Z lo manejó como con mucha altura. Porque Elite fue como, sí, un turno en el que había como 10 enemigos, hubo una balacera, un montón de gente murió, mis amigos quedaron todos golpeados y yo como, no, pues tocó volver a empezar esto. Y lo volvimos a empezar y todo el mundo estaba haciendo lo mismo al principio, pero sabían lo que iba a pasar. Muy bello, grandes momentos. Ese tipo de cosas son bastante geniales de Mage. Y después algún la de día voy a Mage, poder hacer eso. Sí, pues no, pues estoy con 3 puntos, Mis tampoco es puntos tan difícil. de Mage Shippuden ya tengo planeado. Es que en Patreon ahora tenemos una partida de Mage, pero pues con un montón de gente que nunca había jugado a Mage. Entonces fue como primero vamos a aprender lo básico
ahora hay un time skip y ahora sí, Son sí vamos a hacer asquerosamente poderosos. las cosas divertidas. Entonces allá hay un bacán que me escribió por ahí, es como, mire, descubrí cómo ser un Power Ranger con Oh materia y my fuerzas. God. Entonces, entonces puede hacer su traje que le da poderes elementales. Ah, para eso es que me necesita. Exactamente, exactamente. Listo, ya entiendo a dónde va la cosa. Entonces vamos a ver qué pasa con esas aventurillas. Exacto. De Mage pasé a jugar, bueno, a comprar Ride y decir, no conozco a nadie con la madurez espiritual suficiente para jugar este juego. Vamos a dejarlo guardado hasta que algún día en el futuro lo pueda hacer. Porque para quien no lo conozca, Ride es un juego que está diseñado para jugarlo en oposición. Todos los jugadores son un jugador y la oposición de otro jugador. Entonces, a menos que uno tenga gente muy metida en la historia y muy a la que tenga mucha confianza, eso se arruina en los 2 segundos. Uy, es que sí, o sea, yo no me imagino jugar eso como con extraños o como con gente con la que uno no tiene una relación personal como cercana por fuera del juego. Es incomodísimo, da para peleas, sobre todo Sí, siendo más jóvenes. También pensaría yo que hace 10 años yo no hubiera podido con esa exacto. mierda. Después jugué Changeling durante un buen tiempo, aunque lo odiaba. De qué va el primer changeling? Porque yo he oído, pues Andy jugó una partida Sí, yo jugué un one shot del de. ensueño. Ajá. Y yo digamos como que ahí he jugado un poco, pero he estado más es del lado, ¿no? Más moderno de Changeling, Los Perdidos. Que el Changeling clásico se supone que las hadas abandonaron la tierra en el medioevo porque la gente dejó de creer en las hadas y que la clase más elitista de las hadas se va, desaparece, se va a Arcadia, que es el mundo de las hadas, y las clases no nobles, como los trabajadores super feudal medieval, les toca buscar en dónde esconderse en el mundo y se meten en las almas de los niños y se quedan ahí hasta que despiertan. Entonces uno es una persona a la cual se le metió un hada para esconderse. Entonces se fusionó con su alma, digámoslo, y es medio hada, medio persona. Y en ese Changeling era muy divertido, muy ridículo la verdad, pero muy divertido, porque uno tiene lo quimérico. Hay daño quimérico y hay cosas quiméricas y hay cosas reales. Las cosas quiméricas en el mundo real son medio imaginarias, entonces nadie las ve y no pasan y solo afectan a las cosas de las hadas. Entonces es Ujú. mundo oscuro, usted tiene hada y tiene poderes y tiene armas y tiene cosas, pero solamente lo ven y afecta a las otras hadas. Todo el resto de gente, hay un montón de gente Normal. normal O viviendo haciendo como. cosas desadaptadas, imagino. Exactamente. Pero el juego está terriblemente diseñado primero en cuanto a las mecánicas, porque los balances de habilidad y poder son infinitos para las hadas e infinitamente malo para la parte mortal. Entonces usted es como cualquier cosa hadística, la miro y se muere 3 veces. Y si un niño viene y me pega un puño, me rompió el brazo y no puedo ir jugando. Yo, una como descripción, como en algún foro, preguntando justamente, ¿no? De qué va Changeling, como qué tipo de historias se pueden contar. Y una respuesta que me marcó mucho que fue como, mire, Changeling perfectamente se trata como de combatir con un dragón que está surcando por la ciudad y nadie puede ver, mientras tratas de mantener tu trabajo en el convini. Eh, Otra mecánica que es terrible de ese Changeling es que cuando uno se muere hadísticamente, cuando uno recibe mucho daño quimérico y se muere su parte de hada, entonces se le olvida que es una hada y es una persona normal por cierto tiempo. Lo cual es terrible porque ahora tiene un party donde una de las personas no sabe qué está haciendo ahí y no entiende qué está pasando por las siguientes dos Uf. opciones. Ay, pero eso es más funcional que el torpor, que simplemente es como, bueno, vuelva por ahí en un mes, ¿no? Uf, bueno, sí, no nos tocó cargar como al personaje de Daniel como 3 semanas porque se puso a pelear con como 4 hombres lo Sí. creyendo que iba a ganar. Pero es peor, imagínense que no lo hubieran tenido que cargar, que estuviera caminando detrás suyo preguntando qué hacen.
Como Qué Dani no chimbo. oye esto, pues es igual, ¿no? Ay, no. Perdón, Dani. Sí, es bien extraño. Conceptualmente Y se lo me otro es hizo bien que raro. el lore como tal, ahí sí ya no puede uno con tanta gringosidad, porque el Changeling es lo más gringo que hay. Porque el lore de Changeling es que las hadas estuvieron dormidas mucho tiempo, como que no estaban en el mundo por lo que había pasado, hasta el día en que el hombre llegó a la luna, en que la imaginación de todos fue tan poderosa y volvieron las Puta. hadas. O sea, Ah, ok. fuerte, fuerte. Pero bueno, o sea, algo de propaganda gringa tenían que hacer. ¿Y ellas también tienen katanas o no? No, esos eran medievales, entonces tenían espada Solo, y pero no armadura. hierro, el hierro. Mandobles. Ajá, ajá. Ah, otra divertidísima de Changeling que también siempre me gustaba mucho, pero es que lo ridículo que es el cringe que da, es que como que el malo final más peligroso que hay en el mundo de las hadas era lo que llamaban la gente de otoño, que era gente tan aburrida y con tan poquita imaginación que cuando estaban por ahí lo quimérico desaparecía. Era como que podían estar peleando así en la mitad de la batalla medieval con el dragón y pasaba el vecino y todos se murieron. Todos son personas normales. Pues suena muy, muy anticlimático. Espero que eso literalmente haya pasado varias veces. Obviamente que eso pasaba. Que hubiera En el un... metaplot ahí, como estaba pasando acá y pasó don Ramón y ya todos murieron, fin. Exactamente. Y pues que era literalmente eso, no era que fuera gente que tuviera una maldición ni alguna cosa del pasado, no, era gente que era tan aburrida que tenía ese efecto. Bueno, algo que le debió tocar saltando un poquito hacia adelante fue como este desplazamiento paradigmático de, bueno, se acabó el mundo oscuro. Que ahí entra un elemento muy importante del mundo oscuro, que no tenía nadie más, no tenían otros juegos, que era el famoso meta, que era la historia del mundo del juego dentro de los juegos, que se contaba en los suplementos que iban saliendo, entonces o sea, los hombres lobos, por ejemplo, que estaban distribuidos en tribus, entonces White Wolf sacaba el nuevo libro de tribu de los Cloudwalkers y ahí había pedacitos de cosas que pasaban en el mundo y avanzaba la historia. Vampire eran los antidiluvianos que se despertaban de vez en cuando y entonces su clan Ajá. ya no funciona como funcionaba antes su clan. Le Sí, cambiamos las reglas un poquito. ¿qué hace? ¿Cuál era el gran villano de Werewolf? O sea, ¿cómo se acababa el mundo de Werewolf? A La ver, sí. gente dejaba de recoger la basura, como la alcaldía Petro era... Ah, mejor aún porque esto era la historia. La historia de Werewolf es que la Tierra, Gaia, está compuesta de tres espíritus diferentes. El Wild, que es como el caos, la creación de las cosas, lo que está de alguna manera en la naturaleza. Eh, el Wyrm, que era la destrucción. Entonces, Ujú. el Wild creaba, el Wyrm destruía. Las cosas nacían y se morían por el Wyrm. Y el Weaver, que era la tejedora, que era una araña, y se encargaba de que las cosas existieran un rato. El Will las creaba, el Weaver hacía que existieran y el Will las destruía. Y en algún punto metafísico de la cosmología de Werewolf, la araña se ponía brava con la serpiente, que era el Wyrm, porque le destruía las cosas y decidía envolverlo para que dejara de molestar y lo enredaba en una espiral. Entonces, la fuerza de la destrucción, el Wyrm se enloquecía dentro de su espiral y decidía que iba a destruirlo todo porque estaba ya encerrado. Entonces, los humanos eran como que el avatar de la araña, de los tejedores. Entonces, una manera de que se podía acabar era que todo se volvía humano, todo era una gran ciudad que ya no evolucionaba ni cambiaba, y todo era de piedra y vidrio y dejaba de moverse. La otra era que el Wyrm ganaba y destruía todo, y el Wyrm era esta cosa de corrupción y de muerte que estaba, no era la muerte, era la corrupción de la muerte, a la muerte que se había vuelto loca. Ujú. Entonces era cosas horribles, los tentáculos, la podredumbre, la miseria, la radiación, y entonces el mundo se volvía un infierno postapocalíptico. O ganaba el Wild y el mundo se volvía caos puro, creación sin límite, cosas que nacían sin parar y cambiaban constantemente. Entonces había tres posibles apocalipsis dentro
la Y cosmología. ninguno estaba como tan chévere. Y ninguno cuadraba mucho con nada. Y ese meta que uno iba a seguir, porque claro, eran otras épocas, uno no podía descargar un libro solo porque quería leer el meta. Uno le tocaba punta de chismes de foros, de gente que había leído, que tenía un primo que había leído el libro y sabía más o menos lo que estaba pasando. O de las ediciones, cuando cambiaban de edición y uno decía, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó, pero debe haber sido terrible porque la tribu que me gustaba ya no existe. Se murió ahí por el camino. Pero a uno le parecía interesantísimo eso de que las cosas cambiaran. Después de decir, bueno, me tocó cambiar mi crónica que estaba narrando porque es que resulta que hubo un cambio y apareció otra cosa. Y Eso iba a apareció preguntar, o sea, literal, seguías en tus partidas como lo que pasaba en el metaplot y lo vivían. yo sí. Y sin saberlo muy bien, lo que intuía. Entonces metía uno pistas de lo que estaba Voy a pasando. conectar estas dos cosas de alguna forma. Algo debió pasar entre estos dos momentos. Exactamente. Y cuando me entere, todos en mi campaña van a decir, ah, por eso fue. Apuestas a ver si conseguían el cuadernillo y ver qué pasó en Exacto. canon. Y el de Werewolf era menos pesado, porque el de Vampire, todo el mundo se quejaba del de Vampire, porque es que en Vampire sí eran más radicales o sea, lo siento, su personaje ya no puede seguir jugando porque el meta dice que ahora es malo. Sí, pues no, o sea, hay como un momento en el que no, pues ya este clan Suertes, que es, eh, que es de los momentos más ridículos en la historia, yo creo, que es cuando se levanta el antediluviano Ravnos y entonces llegan los vampiros asiáticos a pegarle y la tecnocracia dice, no, pues usemos nuestro rayo láser orbital para destruir a esta gente sobrenatural. Entonces matan al antediluviano Ravnos y pues eso quiere decir que la mayoría de Ravnos se mueren, suerte. No, mentira. Algo con la aparición del antediluviano también hace que se muera, pero no me acuerdo de los detalles. Pero el caso es que después de eso ya no había Ravnos y creo que ya no había un país entero, ¿no? Así Eh, el mundo también cambiaba en cuanto a política. Damn. A mí alguien pues, me contó uno como de los finales, no diría spoilear porque pues algo porque de ya más de que... 10 años. Sí, exacto, como que en algún momento Lucifer volvía y como era el ángel de la luz, todos los vampiros se morían y yo como, ¿qué? ¿Qué es esto? Ah, sí, algo muy importante es que Vampiro fue como de pronto el producto más importante y el final de Vampiros normalmente es antes de que todo lo demás pase, es como, sí, todos se mueren, siguiendo con el resto del final del mundo oscuro, y siempre es así re ignominioso. Pero el final de Mundo Oscuro empieza, ese es súper importante, porque empieza cuando se acaba Raid. Raid, que era el juego este de los fantasmas, que de verdad que es muy difícil de jugar, no porque esté mal hecho como Changeling, es porque la gente que juega Raid no sirve para jugar Raid. La gente está mal hecha. Y la gente Ay, está mal hecha. a nosotros nos fue bien, a nosotros nos Sí, fue bien. ¿para qué? ¿Para qué? Eh, pero el punto es que White Wolf decidió acabar Raid. Dijeron, vamos a descontinuar este juego. En ese entonces todavía sonaba una decisión editorial. Bueno, Raid no vende mucho, entonces lo descontinúan y todo está bien. No, y así fue. O sea, hubo líneas que mocharon, ahí veíamos en la historia, Exacto. sobreimprimieron libros y Raid nunca terminaron de sacar como los splats, ¿no? Como los libros de... Pero sí sacaron un libro sobre el final temático de Raid, sobre por qué ya no había más fantasmas en el mundo. Y claro, eso volvió súper significativo porque sonaba Ese es tema finales del Imperio, ¿cierto? Ends of finales del Empire. imperio. Ujú. Eso sonaba a un paso de Metaplot gigantesco del que uno no sabía nada porque no jugaba Raid y no sabía qué se trataba. Pero eso le da a uno la esperanza de que cosas importantes iban a pasar. Porque lo otro es que en esa época uno tenía en la cabeza, bueno, esto va a seguir para siempre, lo que le pasa a la gente de Warhammer. Estamos a 20 años de que esta gente de verdad cumpla una de las promesas que están diciendo cada vez que dice una profecía. Pero cuando hicieron eso con Raid, todo el mundo dijo, uy, y si son capaces de hacer algo con todo esto. Y si son capaces de acabar el mundo como lo vienen prometiendo. Después salió Exalted, que al principio lo prometían como la historia verdadera del mundo de tinieblas, de donde había venido todo. Después vino Hunter, que era como
un paso gigantesco porque hasta el momento de Hunter para atrás, Ujú. sacaban libros, sacaban cosas, pero se suponía que todo eran seres que existían. Cuando salió el libro, por ejemplo, Los Vampiros del Este, decían, esto siempre ha estado, lo que pasa es que nadie los conoce porque Porque, Japón está muy bien. porque estamos en Estados Unidos y ellos no. Mm. Sí, nadie mira para allá. Exactamente. Pero cuando salió Hunter dijeron, esto está pasando por todos lados. Antes no existían los cazadores y ahora hay cazadores por todos lados. Sí, eso es muy bacano. Eso es muy bacano. Como que, y yo me adscribo a la teoría que los que contactan a los cazadores son como los únicos dos angelitos que se quedaron luego de que hubiera toda esta gira, pero creo que es algo más abierto, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser eso. Los rumores de la época, porque ahí hubo muchos patraciado de parte de White Wolf, pero los rumores de la época era que los que le hablaban a los cazadores eran las esencias solares de Exalted. Hmm. Sí, correcto. Pues cuando todo ese, ¿no? Ya lo hemos mencionado aquí, cuando todo esa idea de que vamos a conectar a Exalted con el mundo oscuro existía, Ujú. ¿no? El sol inconquistado, se supone que en el presente es Lucifer. Yo no sé muy bien cómo iban a hacer eso funcionar. Me hubiera gustado verlo, pero menos mal cambiaron de opinión. Y volviendo al final de Raid, algo que es bonito porque ahorita estamos jugando Demon, porque se acaba Raid es que empieza Demon, ¿no? Dentro del mundo. La cosa que hace que se acabe Raid, eh, eh, Fractura el infierno. fractura el infierno, es esta sexta gran tormenta que es muy, muy compleja de explicar y no la vamos a explicar ni acá, ni jugando Demon. Ah, Hace que los demonios salgan y esos son otros que, ay, sí, siempre estuvieron ahí. em, Pero ahí parchando. encerrados en el infierno. Ujú. Pero cuando sale Hunter, la promesa con la que llega Hunter es que son los últimos días. Ahora sí. Entonces, final, ahora todo sí, el mundo este sí oscuro es es. sobre los últimos días, pero es que ahora sí son los últimos días de los últimos días. O sea, hay días más últimos que otros. Attack on Titan, última temporada, Uf, marica, sí. segunda parte. Y ahí uno empezó a creer de verdad. Yo en esa época también empecé a llevar mis crónicas hacia un punto donde yo dije, donde esta gente llegue a acabar el mundo, tengo que preparar. Y creo que lo que hacíamos en esa época con mi party de juego era que jugamos Werewolf, después nos pasábamos a jugar Mage, pero los personajes que van ahí guardaditos. Tenemos nuestra manada de Werewolf, como los que ya no jugamos, pero ahí están por si esta gente acaba el mundo algún día, poder volver a jugar todos los finales de todo. Y el grupo de Hunter que llegaba, y después de Hunter siguió Demon, que fue cuando dijeron, listo, hay demonios caminando en la Tierra, que Demon tiene muchos problemas también. Yo tengo todos los libros de Mundo Oscuro de esa época, en la edición la que iban saliendo, excepto Vampire, porque era muy rebelde, yo no quería jugar Vampire, porque eso es para normies. Pero todos los otros los iba comprando apenas iban saliendo. Apenas salió Hunter, fui y lo compré y le avisé. Y eso determinaba los tiempos de las crónicas. Iba y avisaba, ahorita sale Demon, entonces tenemos que preparar porque se va a acabar Hunter. Es bonito que también pensar que esto estamos hablando de un lapso de 15 años en lo que pasa todo eso. Obviamente yo en mi grupo no duró 15 años, pero sí iban rotando, iba cambiando. En mi cabeza la historia tenía sentido, pero creo que solo en mi cabeza. Porque Claro, era porque el nadie único más que vio la estuve. totalidad. Exactamente, fui el único que vi la totalidad de la historia. Eh, y también yo imagino, mi experiencia fue similar en esos términos, pero también siento que eso era posible porque no jugaban una vez al mes o una vez cada 2 meses, No, como, como son nuestras vidas ahora, sino que posiblemente jugaban todos los fines de semana. exactamente. Sesiones bien largas eso ya era vida universitaria. Ya Sí, una vida como, universitaria ñoña. Aquí me decía, claro, no hay viejas, no somos los tipos de ingenieros que toman, entonces vamos a jugar rol toda la noche. exactamente. Y ya con Demon fue que dijeron, sí, sí, vamos a acabar el mundo y esto se va a acabar. Y pude hacer mi crónica de fin del mundo súper bonita. Obviamente, mi crónica del fin del mundo estaba enfocada en uno de los finales de Werewolf. Porque para los que no saben, Mundo Oscuro, cuando acaba el mundo, hizo finales para cada uno de sus juegos.
Ujú. para que uno pudiera centrar el fin del mundo de cualquiera de las crónicas en cualquiera de los apocalipsis de los otros juegos. Sí, Entonces uno por podía estar supuesto. jugando Hunter y el final del mundo era que llegaron los antidiluvianos. O uno podía estar jugando, no sé, Kimber of the East y el final era que los magos descubrían la 11ª esfera. Sí, es chistoso y sobre todo esos finales a menudo eran mutuamente excluyentes, ¿no? Como fue. Es Hombre, interesante porque sí fue muy como le vamos a meter resto de energía creativa a esto. Y bueno, no sé si todos son así, pero al menos en Vampiro sí había muchas semillas que habían sido plantadas con anterioridad, saben ¿no? todos, todos. Entonces, como que, Entonces, como que estaba eso muy... sí, O sea, sí es muy sí, de bacano. verdad hicieron el meta y sí acabaron el meta. Mm, El meta sí llevaba largo tiempo y llegaba hasta un final. qué bonito. Parce, esto No. es un otome y tus decisiones te llevan a la ruta no sé qué del final bueno. El problema grande es que no, porque eran las decisiones de la White Wolf. No Ujú. tenía al Pero al respecto. menos con eso que dices de Yo no podía Werewolf, elegir. tener al menos 3 finales, Mm, se me hace otomesco. Sí, pues exacto. es mucho más que, no sé, el final de la quinta edición de Dungeons, que fue una aventura de mierda. Y ya. Eh, Por ejemplo, un detalle que me acuerdo que me pareció siempre muy bonito fue el de la estrella roja. mm, Que con Demon apareció una profecía y era una estrella roja que estaba en el área. No había una estrella roja antes en la mitología de ningún juego. Y cuando salió Demon, todos los juegos empezaron a tener que apareció una estrella roja. Y cada juego le da un significado distinto. Y en el final de un Mundo Oscuro, cada uno de los finales dice que es la estrella roja según el final que es. Y que era la estrella roja según Werewolf. Yo era el ojo del Wyrm. Era que el Wyrm se Uh, había logrado zafar de su cárcel y había visto el mundo directamente. Y ese era el ojo del Wyrm que estaba viendo el mundo como era. Y el final que yo jugué es que el Wyrm destruía la araña y la civilización colapsaba. Entonces la tecnología empezaba colapsando primero la tecnología, como si era, había todo un cuento, era el dogma, la tecnología y no me acuerdo cuál era el otro, pero había 3 cosas que iban fallando. Entonces la humanidad iba desarmándose y eso creaba caos y apocalipsis horrible. Y los personajes tenían, y jugué, volví a retomar todas las pequeñas cosas y iban a dar un pedacito de Hunter, donde los cazadores de repente están en la ciudad y se va la luz. Todo lo eléctrico va a funcionar. Nadie puede saber, o sea, no hay nada eléctrico nunca más. La tecnología ya no funciona. Y entonces después pasábamos a Werewolf, en donde ahora todos los humanos enloquecieron. El Wyrm como que se tomó a los humanos porque ya los humanos son salvajes. Entonces, en todos los juegos de World of Darkness siempre está el cuento de cómo guardamos el secreto para seguir manteniendo el status quo. ujú. sí, y gran parte del final de Mundo Oscuro es como, ups, ya no hay secreto, ¿no? Exacto. Y todo se Entonces era va a la. abiertamente, ahora el juego es sobre matar gente. Sí. Que Acá, por lo menos en Vampiro el juego siempre fue sobre matar a gente. eh, y todos fingen que no, pero siempre terminaba siendo superhéroes nocturnos. y por último, Mage, que era el juego sobre escapar de ahí, porque ya todo había fallado, entonces había que crear un mundo mejor para irnos de este morir. Y ahí fue cuando se hace súper genial. Yo dije, qué chévere, qué bonito esto, White Wolf en mi corazón para siempre. ¿Qué, Yo qué comí, sintió? ¿Qué sintió? O sea, ¿cómo era eso? Como, bueno, se acabó esta vaina. Y mm, ahora, ¿Y ahora ¿qué qué? sigue? ¿Cuál iba a ser su vida rolera? Cuando. ya en ese entonces ya uno conocía más cosas y yo había jugado otro montón de juegos, Cthulhu y Cult, cosas oscuritas, y las siguientes ediciones de Calabozos. Y sí, yo estaba pensando, bueno, vamos a seguir. De hecho, yo creo que en esa época yo estaba pensando en explorar juegos raros. Es decir, vamos a volvernos indie y a buscar cosas así bien, bien rebuscadas para jugar Que era con indie en esa época. Re mal momento, porque esos principios de los 2000, o sea, que es el boom de 20. Todo era sistema de 20. todo el sistema de Pero Monte. que era lo más indie que llegaba acá igual, porque pues Ya ahí se alcanzaban a conseguir cosas por fuera, ya existían los pedidos en línea, entonces no podía Pero que hubiera conseguir acá, que yo hubiera visto acá en tiendas de esa época, lo más raro tal vez era Nephilim.
Que Nephilim, por ejemplo. es tan raro que eventualmente yo terminé comprando esa copia de Nephilim que llevaba como 15 años recogiendo polvo en la francesa y que la carátula es de otro color por la exposición al sol. Posición al sol. Claro, los libros de Montecook, que era un diseñador Sí, que hizo otro montón de versiones, era como Montecook del espacio, Montecook en el futuro, Montecook pues en Montecook hizo una versión de 20 de White Wolf, ¿no? mm, De Mundo de Mundo Oscuro. Oscuro. También juegos como las leyendas artúricas, no me acuerdo cómo es que se llamaba. ¿Pendragon? El Pendragón. dragón. Pendragón. Ese tipo de cosas yo dije, bueno, vamos para allá. Los settings más rebuscados de Calabozos. Al-Qadim, Dark Sun. Pero, Clasicazo. pero eso quedó en planes porque la White Wall dijo, por cierto, nuevo mundo oscuro. Y dije, pues, ay, al menos comprar los libros porque qué bonitos están los nuevos libros. Y empezaron con su juego favorito para más piedra, con más vampiro, No, el nuevo ¿no? mundo oscuro no empezó con Ah, vampiro. no, claro, empezó con Mundo Empezó con mi Oscuro. verdadero juego favorito, que es gente cualquiera. Sí, 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 sí. Empezaron diciendo, usted es una persona normal y el mundo oscuro existe. Y ese libro es increíble, ese libro a mí me encantó. Otra vez, me agarró por segunda vez y me dio en el corazón y me dijo, mire, ¡pum! Porque ese libro de Mundo Oscuro, el nuevo Mundo Oscuro, es increíble, está muy bien hecho, está muy bonito en edición, en cómo está escrito, las mecánicas son todo lo chévere del viejo Mundo Oscuro, pero Súper mejor, limpias. súper limpias y con un montón de consejos de cómo jugar eso con gente que cree que se la sabe toda sobre Mundo Oscuro. Entonces yo cogí a mis jugadores y dije, bueno, de malas, borrón y cuenta nueva, vamos a aprender a jugar otra vez lo mismo, pero con nuevas reglas aún más narrativas que antes. Y esa crónica que yo hice del Nuevo Mundo Oscuro, creo que es mi crónica favorita en la historia del rol, que era un grupo de personas cualquiera investigando fenómenos sobrenaturales. Ya hay también bien avanzado en la universidad, con más bagaje encima, entonces fue la época de hacer props súper elaborados y bonitos. Yo tenía la historia era que era una gente que quería investigar sobre lo sobrenatural, llevaban a la casa de alguien que les decía que los iba a ayudar a hacer investigaciones, pero el tipo era un pelmazo eh, chabacán que no sabía nada, que estaba investigando lo que no era, pero el papá de ese señor era un masón que se había muerto y su fantasma vivía en el ático de la casa y tenían los diarios del tipo en el ático. Escribí todos los diarios y de sesión a sesión sacaba hojas y los modificaba. Entonces los jugadores llegaban a mirar las hojas a ver qué había cambiado de un lado a otro. Y fue súper también de terror, de oscuridad, de susto, de poner atmósfera misteriosa y decirle, aquí nadie se ríe. Es el nuevo mundo oscuro y no vamos a hacer chistes sobre El eso. Nuevo Mundo Oscuro es serio. Exactamente, el nuevo mundo oscuro es serio. Y un poco sí, ¿no? O sea, como que si hay algo, Era la idea, es quitarle un poco de el camp que llaman, ¿no? Porque Exactamente. Ya no era gente con gabardinas y katanas. El nuevo mundo oscuro fue, ¿cómo hacemos que esto funcione? Y ya estamos muy viejos para tener gabardinas y katanas. sí, sí, sí. A mí me parece muy sorprendente esa perspectiva, ¿no? Porque lo que uno suele oír de la gente como hardcore de, del viejo mundo oscuro es como que el nuevo mundo oscuro le destruyó la vida y le robó lo que más amaba y mataron su lugar feliz y su lugar seguro. Sí. Eh, Pues nada más en el documental ese que vimos, era como, no, todo se acabó, todos dejamos de jugar hasta que no corrigieran ese gran error que cometieron. sí, y la experiencia, sobre todo yo siento que la experiencia latinoamericana, yo conozco muy poquita gente que haya jugado como el nuevo mundo oscuro y sobre todo que haya dicho como esto es más chimba en ciertos aspectos o me quedo aquí, ¿no? Como que normalmente incluso la historia de la gente es como deje de jugar, ¿sí? Y el nuevo mundo oscuro es como el Dungeons cuarta de la mayoría. Y luego volvieron a 20 aniversario. Claro, porque mucha gente
estaba en el mundo oscuro era por ese campines, por esas cosas salidas de tono, porque querían ser la power fantasy de soy el héroe de la noche, no me importa nada y los mato a todos porque soy más cool que nadie. Yo recuerdo que yo le tenía mucho fastidio a los jugadores de Werewolf de la librería francesa. Espero que sus jugadores no hicieran esto, pero de un momento en que uno estaba ahí como tranquilo jugando a que era un ranger, yo no sé qué, o narrando dungeons, y esos putas todos empezaban a aullar. Una vez me pasó, yo no lo, obviamente nunca he sido ese tipo de jugador ni de máster, y una vez invitamos a alguien a jugar que nos dijo que él jugaba Werewolf, y cuando lo iniciaron en la manada empezó a aullar, y todos en la mesa volteamos a mirarnos los unos a los otros con esa seguridad de que todos dijimos, esta persona no volverá a venir acá, ¿cierto? Sí, para mí eso fue tonalmente muy extraño, porque además esta era la época, ¿cómo decirlo? De antes que la gente empezara a tomarse el rol un poquito más como un arte interpretativa, de lo cual supongo que como en Scrollcast somos parte del problema y no de la solución. Eh, pero es como, o sea, era raro incluso que la gente hablara en discurso directo en esa época, como, no, mi personaje dice y mi personaje hace, ¿no? No soy yo. Ese como voltearse a ver a esta gente que jugaba Mundos con la francesa, que sí era muy como, este espacio entre mi personaje y yo se va borrando, ¿no? Digamos como que por las épocas que eran y eso, pues no había bling de calabozos, uno no tenía como la camiseta de Dungeons o lo que sea. Y esta gente sí era gente que su personaje andaba en gabardina y ellos también andaban en gabardina y tenían ahí su camiseta, además de, qué sé yo, weón, el clan Simise y anillos y sí, era muy interesante como esa. Sí hacíamos eso, yo andaba en gabardina con el pelo Ah, sí, largo, bueno, pero eso me alcanzó a tocar, sí. Z en gabardina por el mundo. con el pelo largo cual hombre lobo, porque esa era, ¿no? Eso Ya era todo, lo cool, no era cool si podía pensar que era un hombre lobo caminando por la ciudad. Eso es mundo oscuro. Pero una pregunta. ¿A ti te tocó ver la gente jugando los juegos de rol de Mundo Oscuro en algún momento? De, de, O sea, los juegos de rol como del LARP. del LARP. La vez pasada que estuvimos acá Sí. hablamos del teatro de la mente. Ajá, sí, sí, ah, sí. también tengo Sí. otro grupo diferente al mío que me pidieron que les enseñara qué era el rol. Les enseñé Werewolf, les gustó mucho, jugamos un buen tiempo Werewolf. Y uno de ellos una vez me dijo, viejas épocas, la gente tiene que entenderlo. Y ese man sí tenía internet, lo cual era increíble. Además, él tenía internet y me dijo, me bajé un libro de Werewolf. Y no solo lo bajé, sino que lo imprimí y lo mandé a empastar. Y hice dos copias, una para mí y la otra se la quiero regalar. Y me lo regaló. Y es el libro del teatro de la mente de Werewolf. Increíble. Yo esta historia ya la relaté antes, Sí. pero Z tal vez no la he oído. Cuando yo estaba en el colegio, yo pues narraba vampiro ahí en la biblioteca, ¿no? Y llegaron unos bacanes que se habían quedado sin narrador de Werewolf. Y fue como, ¿será que podemos como jugar Werewolf, fusionarnos, Teen? Viramos qué hacemos. Yo muy inocentemente dije como, sí, claro, pero yo no sé nada de Werewolf. Si me pasan el libro, lo hacemos ocurrir. Y yo no sé qué guachafita era la que tenían esos manes en su partida local, porque ellos tenían personajes de Werewolf, tal cual, ¿cierto? Pero el libro que, no sé, que les prestaban, que les dejaban ver, al que tenían acceso y que me pasaron a mí, fue el libro de Teatro de la Mente, así en digital ya. Y yo, marica, este juego es completamente distinto a lo que yo me imaginé. No, yo no sabía mucho, sí, yo no tenía como el bagaje, entonces era como muy confuso. Era como este juego, o sea, porque juegan piedra, papel o tijera para resolver las cosas. El libro de teatro de la mente, me dijo que lo hablaron la vez pasada, tiene fotos, no dibujos. Tiene fotos, no miramos el ¿Qué? arte interior, Y pero yo eso es no algo miré muy el. importante. No, wait. Es como gente ahí y ya. Tiene fotos de bacanes en gabardina con el pelo largo en parques públicos. No, no. Es Sí, que yo esto es no real. encontré como el registro así de los libros. O sea, yo me puse fue a buscar gente que estaba enseñando cómo jugar.
pero nunca era Y ahí como... yo creo que me salvé por exageración, porque me imagino que la gente que jugaba Vampire, la idea de decir, sí, yo soy un vampiro oscuro y estoy aquí caminando, era menos terrible que yo que jugaba Werewolf, que la idea de decir, no voy a ponerme en cuatro patas a gruñirle a alguien. O sea, sí, las katanas son chéveres, son los 90 y lo que quieran, pero Pero, un perro no. Y ¿qué Werewolf los tuviste? limita a jugar, claro, hay en el libro de Teatro de la Mente de Werewolf, dice indicaciones sobre cómo cuando uno se transforma en lobo, no lastimarse cuando uno está siendo un perro y caminando en cuatro patas. Todo escrito por No, personas de 30, 40 años que ya ponerse en cuatro patas era lesión fija. Lleva rodilleras debajo del pantalón para prevenir lesiones. Entonces, sí, no, nunca por este lado. Ah, Especialmente no de mundo oscuro. sí, a mí, digamos que fue algo que tampoco me tocó. De pronto llegó el momento, Z, el momento de crear nuestra comunidad del ARP, de De Mundo Werewolf. Oscuro, del ARP de Werewolf. Terrible. Y nos empinamos cuando seamos hombres lobos. Los Pero, hombres lobos no en sé. mundo pero, oscuro. pero por el momento cultural toca que nadie sea Ghetto Fenris, porque Sí. no, esa es la tribu que pues es, pero no es todos nazis y ya. Eh, Pero son nazis animales, es animalista nazi, ¿aplica? yo creo que aplica. Aplica. Pero Uf, para ya los que estoy no viendo sepan, el de Werewolf. cambiando el tema para escapar de él, los que no sepan, en Werewolf uno puede ser, todos pueden cambiar a voluntad, uno cambia cuando uno quiera, entre humano, Ujú. hombre lobo, que es el hombre lobo de la película, con gigantesco, con trompa, pero manos, y lobo normal, y hay unas intermedias ahí como lobo grandote y humano cavernícola. El libro de Teatro de la Mente dice que para que sepan que uno está en Crinos, en el hombre lobo uno se empina, y para que sepan que está en Lupus, uno se agache sin poner las manos en el suelo. Que yo decía, no, 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 no No va a voy a pasar. No, es JP haciendo las orejitas. Exacto, exactamente. No, no, no va a pasar. Em, bueno, que yo siento que esa es como otra época. ¿Cuáles son las cosas como de ese mundo oscuro original que usted dice como, uff, yo no puedo creer que esto estuviera en un libro, yo no puedo creer que hayamos roleado esto, así como esas vainas perturbadoras que envejecieron muy mal. El Wyrm es una cosa que no, como les digo, es terriblemente gentadicesco. Las cosas tienen muchos tentáculos, hay muchas referencias a que la manera de que haya más monstruos es eh, contaminando a los recién nacidos o antes, Oh, interpreten no. esto como quieran, que es Uf. bastante, bastante problemático si uno lo viera en las luces del día de hoy. Pero más allá de eso, era el hecho de que de verdad no sonaba ridículo la idea de pelear por proteger la ecología y la naturaleza. Era fantasioso, es que es tan ridículo decir que de verdad era una fantasía rara decir que es que los malos estaban destruyendo el mundo a punta de contaminación. Pues sí, eso es como lo más, eso ya no es fantasía, eso es como ya paila, ya la batalla se perdió incluso y no hay nada que Luis hacer. ganó. Están jugando a ser líderes sociales. Qué fuerte. Eso es lo otro, de eso había muchísimo, claro, la analogía eran las tribus americanas gringas y las peleas de lo que eran las reservaciones y que los iban a sacar, les iban a gentrificar su reservación y a convertirla en una ciudad. Pero cuando uno interpretaba eso y lo traía a nuestros ambientes Ujú. bogotanos, entonces sí era gente que peleaba por ciertos derechos contra las corporaciones, y, pero muy inocentemente, pero de verdad era fantasía completamente. O sea, claro, y la policía llegaba y cuando la policía llegaba, pues tocaba echarse bala con la policía porque muy seguramente la tejedora los estaba manipulando, no porque fueran malos. Yo ya, Y- yo ya empecé a ver, yo ya empecé a ver algo aquí. Yo ya me imagino que tanto influenció Pandillas Guerra y Paz sus partidas. Bastante, ese era el mood que uno quería conseguir, el de Pandillas, Guerra y Paz. A Uf, las de Werewolf, sobre todo. uf, qué fuerte, qué fuerte. Eh, y bueno, lo otro que me llama ahí la atención,
que siempre hay unas buenas de estas. ¿Cuáles son esas anécdotas que recuerda como con cariño? ¿No? Fue pucha, no puedo creer que esto haya pasado una vez, ya sea como por frustración o porque de verdad sean divertidas. Las más chistosas son las de Mage, obviamente. Porque Mage se prestaba para eso. En el Mage viejo había la paradoja que hacía. En Mage nuevo la paradoja le hace uno daño o que falla la magia. En el Mage viejo causaba efectos colaterales que lo dejaban a bienestar del máster, lo que uno quisiera hacer. Entonces recuerdo varios de esos, el que cuento siempre, y es el de la diosa de la cabulla. Era un personaje que era medio indígena del Amazonas, entonces era el indio amazónico que hacía poderes de la naturaleza. Y cuando empezó a explotar en paradoja, se le aparecía un ser como una deidad de la selva. Y él decía, el jugador empezó a decir, no, esa es la diosa de la cabulla. Entonces cuando explotaba en paradoja él ya estaba listo porque se le iba a aparecer su diosa a decir qué hacer y a hacer cosas así. Y una vez otro personaje distinto eh, fue y dijo, yo quiero entrar al plano astral, no me acuerdo, una cosa así. Y yo le dije, pero usted está en la mitad de la ciudad, eso es muy, muy vulgar, la malla que causa paradoja. Donde usted explote, le pasa algo terrible. Dijo, no importa, yo lo intento. Falló, explotó en paradoja y dije, listo. Usted cree que es la diosa de la cabulla. Empezaron a tener una relación con el otro personaje, en donde el otro personaje le rezaba a este personaje. No. Y cuando había paradoja, entonces este personaje creía que era una deidad y esta la seguía y convencía a los demás de que lo adoraran. Y ese tipo de cosas donde uno decía, esto no tiene nada que ver con la crónica, pero las próximas 3 escenas van a ser sobre lo que está pasando en la cabeza del indígena y de la persona, porque eso es lo otro, no era que se creyeran, eso sí pasaba. La persona entraba al plano astral, adquiría una forma sobrenatural, pero creía que era la diosa de la cabulla. Entonces era una ente Uf, mágico con muchos poderes y una pequeña persona rezándole detrás diciéndole qué hacer. Genial. Me acuerdo también, hay maravilloso. que contar las historias terribles, que es importante para esta época de mi vida, que son las historias de Jim. Yo tenía un personaje en una de mis primeras crónicas de Werewolf, que era un asesino en serie. Eso también eran los 90, eso era chévere en esa época. Entonces la crónica era sobre un asesino en serie y la manada de hombres lobos que trataba de evitar que cumpliera su cometido de hacer asesinatos rituales para alguna cosa con el Widow. Y él jamás lo veían, siempre estaba un paso adelante, muy trama de serie policíaca de los 90. Y al final el asesino en serie no importaba. Ese no era el villano, eso no tenía nada que ver. El asesino en serie era una persona cualquiera. Era lo que yo tenía en mi cabeza para la crónica de la historia de la crónica, que era simplemente cuando el plan que yo tenía es que eventualmente en el último ritual se lo encontraran y dijeran como, uy, somos hombres lobos superpoderosos ya con la crónica avanzada y vamos a enfrentarnos con el malo final. Y el malo final era un humano cualquiera normal, sin poderes. Y como las cosas obviamente no se fueron por donde yo les había planeado. Y el ritual acabó por completarse. Entonces mi humano Ujú. cualquiera que se llamaba Jim porque era un nombre cualquiera. De hecho, mi primera crónica de Werewolves pasaba en Nueva York, porque Nueva York era más cool que cualquier otra cosa en Que Bogotá. Latinoamérica. Entonces un nombre cualquiera en Nueva York era Jim. Pero cuando se acabó esa crónica, Jim lograba su cometido, entonces ascendía a poderes cuasi fenomenales e infinitos. Entonces después de eso empezó a aparecer en todas mis siguientes crónicas como un personaje que era dentro de la mitología igual una especie de espíritu poderoso, encarna, Ujú. pero que se manifestaba en la Tierra como un tipo cualquiera. Entonces siempre aparecía, siempre lo mataban, para en la siguiente escena o juego volver a aparecer como si nada, que era como el misterio de por qué Jim siempre aparece y nunca lo podemos matar. Y eso siguió y siguió y siguió. Ya cuando estábamos en Hunter, que eso era ya llegando al fin del mundo, ya mis jugadores sabían, los que habían cambiado, ya le habían cambiado, contado la historia a Jim sobre otros. Al punto en el que apenas apareció Jim en Hunter, esta gente se desvivió, hizo todo lo posible por no matarlo.
y mantenerlo amarrado y capturado durante toda la crónica para ver si lograban averiguar qué era lo que tenía Jim y por qué era así. Aunque no tenía nada que ver con la crónica. Esto era de la primera crónica que yo había jugado de Werewolf 6 años antes. Jim Y era la estrella roja. era, era la estrella roja. Pero después de eso, la gente se puso tan paranoica que cada vez que yo introducía un personaje, decía como llegan y hay un tipo, lo primero que decían era, ¿es Jim? ¿Es Jim? ¿Ese es Jim? No, fue Entonces, un chiste que se salió de control. muy de control. Entonces, empecé a yo a decirle, aparece un tipo y tiene una camiseta que dice, yo no soy Jim. Y mis jugadores de esa época en la universidad me mandaron a hacer un botón que decía, yo no soy Jim. Y es el tipo de chistes que uno jugaba en Mundo Oscuro y se le salían de control y podían durar 10 años de crónicas diferentes. Obviamente Jim tuvo mucho que ver en, no solamente en el fin del mundo, Jim tuvo mucho que ver en mi primera crónica de Exalted. Porque ahí todavía estábamos seguros de que estaban conectados. Entonces, mi crónica de Exalted era la historia de dónde había salido Jim originalmente. Y después White Wolf le quitó Me quitó la felicidad y la me quitó el felicidad. tapete del suelo. Qué horror. Bueno, ya como para ir cerrando, em, hace poco anunciaron, ¿no? Como White Wolf vuelve a existir, al menos como organización dentro de Paradox Entertainment y a tomarse las cosas más en serio, luego como de un periodo de mucha esterilidad, ¿no? Luego de que saliera Vampiro Quinta, que pues más o menos funcionó, pero pues Hombre Lobo Quinta y Hunter Quinta como que no tanto, como que no pegaron, no sé. Hay gente, conozco gente a la que le gusta, pero como que mayormente se consideran como que no. Un flop. Flop, sí. Eh, lo que se viene es obviamente Mage y obviamente Changeling. ¿Qué esperanzas, expectativas, qué le gustaría que fueran estos juegos en el 2026-27, que es cuando van a salir? ¿Para dónde hay que coger? Mi expectativa es que sean juegos buenos. Confío, a mí me gustó, es de los que me gustó el Hunter Quinta y el... No, Werewolf no lo he leído, pero Hunter me gustó cómo está escrito. Pero mi expectativa es que hayan por ese lado y es que son un libro bonito con un buen juego y punto. Y fin. Y aquí empieza, aquí se acaba y eso es todo lo que hay de Mage. Y esto es Y lo de que hay. pronto unas aventuritas ahí conectadas por si Sí, uno por el no quiere ladito inventarse algo. de Drive-Thru RPG. O sea, no meta, no volver a la época. Ni a Meta ni a esta época de riqueza de 600 libros para cada línea y el libro, el sublibro de la especialidad de clase No, de la pero raza como, perdida. pero uno cómo sabe qué backstory darle a su personaje si no Si conoce no hay el splash. libro del clan. Exacto, eso, pero eso es lo que me gustaría que fuera. No creo que vaya a pasar, pero me gustaría que fuera. Eh, yo, Y yo, lo yo, otro, y lo otro obviamente es que espero que Changeling esté basado en el Changeling del nuevo Orc Darkness, porque en el nuevo Orc Darkness, como habrán visto los de Patreon, yo creo que Changeling es el mejor de los juegos del nuevo Orc Darkness. Es una cosa increíble, me encanta. La mitología oscura de verdad que logran es la más increíble de todas. ¿cómo contrasta con el viejo Changeling que ya explicó? Que pronto la gente que nos está viendo no lo tienen claro, porque no todos de pronto están en Patreon. Claro, de hecho la diferencia es fácil de explicar y es que el viejo Changeling es un juego de mundo oscuro basado en la idea de los cuentos de hadas de Disney. De que los cuentos de hadas son estas cosas bonitas de historias chocolocas y divertidas, fantásticas, de dragones y princesas y caballeros y héroes. El Changeling del nuevo World of Darkness está basado en lo que eran los cuentos de hadas inicialmente, no los de los hermanos Grimm antes de eso, y son advertencias sobre seres sobrenaturales paila, que se llevan a los niños y dañan los cultivos y afectan a la gente. Entonces, el viejo Changeling era gente que se cree, de una manera, el juego de la esquizofrenia, gente que cree que es otra cosa, pero no lo son, pero tal vez sí lo son porque todos están de acuerdo en que lo son, basados en esta idea bonita de los cuentos de hadas. El nuevo Changeling es basado en esta idea de que hay seres horribles más allá del bosque, en la parte lejana de la civilización, mezclado con el estrés postraumático.
con qué pasa cuando a alguien lo secuestran mucho tiempo o lo torturan de más. Entonces, el nuevo Changeling es terriblemente oscuro. Yo personalmente creo que es mucho más oscuro que cualquiera de las otras líneas. Es más oscuro que Vampire, es mucho más oscuro que Sí, Werewolf. claro. Sí, o sea, para mí fue, digamos, no siendo tampoco como nuevo en el tema de jugar juegos chocantes con temas horribles, sí ha sido como el más, uy, bacala. Hmm, en mal de sentir. Sobre todo porque no es, porque el otro es el de mortales normales, el mundo oscuro básico, que es horrible porque uno es una persona normal y se está enfrentando con cosas horribles fuera de su alcance. En Changeling, uno sí tiene habilidades, sí tiene poderes, uno no está, pero su vida es tan horrible que no le sirve de nada tener esas habilidades. Sí, sí, el poder más teso de nuestro party es disparar, es balear gente, porque el resto, Wow. Exacto. Entonces espero que te basado en el nuevo Changeling y no en el viejo Changeling. sí, a mí me pasa eso con Mage, como me gusta más el tono de Mago el Despertar, que tiende a ser como un poquito más como magos callejeros, ¿sí? Como somos Constantino, somos, qué sé yo, siempre se me olvida, pero sí, como Viejo. magia urbana y no sé, como que Mago la Ascensión se puede poner ya muy pulpy, como ya demasiado extraño Es y que es Matrix, demasiado, hago la ascensión en Matrix. sí. Está clarísimo. No sé si Matrix se basó en Mago de la Ascensión o Mago de la Ascensión se basó en Matrix, pero son lo mismo. Ok, ¿Zeta tuviste la serie esa basada en Vampiro, la de Kindred Embraced? No porque nuevamente no me gusta Listo. Vampiro y no me gusta nada que ver con No los... importa, no importa eso, pero si, digamos, alguna de tus crónicas la fueras a adaptar como a televisión, ¿cuál sería? Como, ¿cuál dirías como, uff, esta? Nuevamente, la de Nuevo World of Darkness de Mortales, esa primera crónica sobre la gente tratando de resolver los diarios de... ¿Cómo se llamaba? José María Sierra. José María Sierra se llamaba el fantasma que vivía en el altillo de esa casa. Esa fue una crónica que me encantó, que me pareció que funcionó muy bien y que narrativamente daría para hacer una serie. Hasta los personajes que hizo la gente, que eran los jugadores, Ujú. tenían unas historias, no unos trasfondos súper chéveres. Yo no suelo jugar con gente que hace trasfondos súper elaborados, pero sí que los desarrolló durante la crónica de maneras increíbles. Por accidente o por chiste, pero lo lograron muy bien. Pasó. Que eso me recuerda otra cosa también que tenía por preguntar y es de, del nuevo World of Darkness o incluso el viejo, si no ha pasado como que qué juego le falta por jugar o por jugar a profundidad que usted diga como, uff, estoy necesitando esto. Que yo sé que Raid era uno. Mm. eh, Pero el otro, que lo mencionó usted temprano, es Orfeo. Que Orfeo fue un juego con el que White Wolf trató de darle contentillo en el viejo World of Darkness a la gente que jugaba Raid y dejó de jugar Raid. Y es un enredo, es una mezcolanza de cosas, porque Raid es un juego sobre fantasmas, sobre la pérdida de estoy muerto y ya no tengo mi vida y que pesar esto, me da tristeza. Y por alguna razón Raid dijo, listo, eso, pero ahora son agentes del gobierno que tienen que pelear contra amenazas sobrenaturales. Entonces son gente que no está muerta, se meten en unos tanques de, no sé, flatliners, se cuasi mueren y mientras están casi muertos, les dan equipo especial para ir a pelear contra los fantasmas malvados. es bien extraño, o sea, tonalmente se me hace... Totalmente no entiendo en dónde está. ¿Y ha jugado Momia? Ese sí no lo he jugado, lo conozco, pero es de esos que es M- muy divertido saber que existen hasta ahí. Momia es el meme aparentemente el meme de este podcast. Así que vamos a ver, tocó jugar Momia. Sí. Oh, y la pregunta que hicimos en el chat de la comunidad, ¿cuál sería como la criatura a la que le crearías un juego? Como, no sé, Cuando antes faltaba ajá, Frankenstein, pues, o el monstruo de Frankenstein, pues sí, crearle Prometean, ¿no? ajá.
Uy, algo tipo lo del el hombre polilla, pero el hombre polilla no porque sea un hombre polilla, sino por eso que Como un dicen de que crit. el hombre polilla siempre está en los desastres naturales. Sí, Es ese fue el que como sugerí, como críptidos. un juego que pase, que siempre, todas las crónicas sean en medio del terremoto que destruye la ciudad, el incendio de Los Ángeles, la explosión del volcán, y tienen que hacer algo antes de que se destruya ese pedacito. Qué Algo por el locura. lado. O el otro de kaijus. Kaiju, kaiju, el gigante, los gigantes. Siento, siento Yo he visto varios, pero siempre son muy enfocados en la mecánica del juego, porque es que narrativamente es difícil ser hacer un algo kaiju. más que utilizar ciudades. ¿Qué tal? Que tengan complejos mundos interiores. Es que, ve, eso es lo que verdaderamente falta. Explorar los complejos mundos interiores del kaiju. ¿Qué es Ya ser lo kaiju y hicieron, se por qué? llaman las últimas dos películas de Godzilla y King Kong, no las vean, por favor. Antes de cerrar, yo sí quiero contar otra anécdota, historia sobre el mundo oscuro, que es importante, personalmente. Y es que acabando la universidad, sí, estaban en pleno apogeo del nuevo World of Darkness. Sí, están acabando de sacar todos los libros del nuevo World of Darkness, ya había salido. Pero en esa época, yo acabando la universidad, acabando la carrera, decidí que lo que quería hacer con mi vida era trabajar en White Wolf. Y en esa época, White Wolf tenía un programa de prácticas, internships. Oh, Y lo de la página estaba en los procesos para meterse al programa de internship en Atlanta. Yo entré al proceso, me inscribí, no tenía que escribir una parte de cosas, mandarlos, mandé las cosas, duraron un buen tiempo en que no me respondieron, insistí hasta que alguien me respondió y me dijo, es que acabamos de cancelar ese programa porque estamos en reestructuración de la empresa. ay, pero lástima, hubiera. Unos mesecitos antes hubiera terminado diseñando EVE Online o algo así. Exactamente. Yo creo que pensado que si lo hubiera hecho un semestre antes, si me hubiera graduado un semestre antes, me hubiera ido para Atlanta a ver cómo me decían, gracias por venir, pero esto se acabó. Ay, paila. Pero bueno, no, yo no tenía ni idea de esa historia en particular. Qué bacano lo que podría haber sido. Eso sí es mucho amor, como O sea, alcancé a por escribir White una Wolf. historia de ficción que era uno de los papeles que pedían sobre algún juego de la White Wolf. O sea, uno de los papeles que pedían para el internship era escribir una historia de ficción basada en un juego de White El siguiente Splat es la historia de Wolf. Z Sí, yo decía, publicada sin... esto algún día va a ser un suplemento y yo voy a hablando de qué tan ridículo se puso el mundo oscuro en alguna época. Ah, ya sé a El dónde viejo vamos. mundo oscuro siendo Todos tan sabemos ridículo. para dónde va esto. Es Para el que Bueno, dónde tiene va. el brazo, el sí. salvaje oeste con su gustito de bala. El salvaje oeste. Es que la verdad es que a los ñoños no hay que darles plata. O sea. ¿Y ha narrado Salvaje Oeste o jugado Salvaje Oeste? Sí, yo jugué a salvaje Uf, oeste, una crónica chiquita. duro, duro, duro. Eso me encanta. Yo algún día lo intentaré, No pero es no me lo algo. imagino. O sea, como que no me lo imagino. O sea, ¿qué es uno en Hombre Lobo Salvaje Oeste? ¿Es como un comanche? Como... Hay muchas tribus comanches, pero están todos los de las tribus europeas que llegaron a tomarse las tierras. Ujú. Ah, claro, claro, claro. Sí, en la partida de 20 la mayoría son como extranjeros o hijos de europeos que nacieron en el Claro, Nuevo Mundo. además conociéndolos a ellos, me imagino que la sombra de la potencial apropiación cultural yace sobre ellos y es como, uff, no, mejor fingimos ser alemanes que fingir ser, no sé, Dakota. Y están los lobos, porque no puede ser un lobo Ah, claro. animal. Sí, 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 sí. Pero ahora sí, muchas gracias, Zeta. Si quieren ver cómo se desarrolla la partida de Changeling, muy pronto volveremos a Patreon. Tienen tiempo ahí como de atrasarse, de desatrasarse en ella, porque alcanzamos a sacar 9 capítulos, ¿cierto? Por ahí, antes de que hubiera ese break abrupto que nos llevó a la partida que tenemos ahorita de Mage, el despertar, que ya llegamos a la parte en la que, listo, va a haber un timeskip.
Bueno, Pronto estará. y en Changeling va a aparecer ahorita en este final Jim o no. ¿Qué puede Nunca se esperar la sabe, gente? nunca se sabe cuándo puede pasar eso. Solo tienen que meterse a Patreon para averiguar si Jim sale en el final. La pregunta es si ese Jim tiene a su vez un Jim asiático. Perdón, Andy, perdón. Tu cara de decepción nos abruma. Pero bueno, muchas gracias, Z. Esperamos volverlo a tener por acá muy pronto. Nada, recuerden que Adiós. nos pueden buscar en Patreon, nos pueden buscar en Twitch si quieren ver los streams en vivo ahorita que estamos jugando Demon. Hoy andamos muy mondoscurescos ahorita, qué rico. Y, y si no, nos pueden encontrar otros tipos de contenidos también en Spotify. Y si están viendo hasta este punto, les alcanzo a decir que la otra semana empezamos a hablar de Magic con nuestro socito Momo de D20. Algo muy similar a lo que hicimos con la historia de Calabozos y Dragones. Vamos a desmenuzar la historia de Magic. También como con algunas cositas adicionales que trae Momo de interés, ¿no? Como tratando de mezclar histórico, como con actualidad, como con análisis, un poco de todo. Más intentar convertirme en Mm, pro de Magic. Igual que a Z. Z se niega a tocar cartas de Magic ahora. Puede ser Bien. peligroso. Entonces hay que convertirlos y moverle interés. Bueno, Andy, dilo tuyo. ¿Cómo es que es nuestro final improvisado? Andy, tírate las rimas. ¡Ay, jueputa! No, ya, chai chai, los odio a todos. No me hagan tirarme ninguna rima.